Buenas noches, gente. Vamos a dar inicio a la clase de hoy correspondiente a la unidad 1, nociones básicas y la conceptualización de las ciencias económicas. Nuestra materia, saben, se llama economía y gestión. Bueno, cuando nosotros hablamos de economía, ¿qué significa la palabra economía? Así como en el contexto normal de esa palabra economía, lo que nosotros conseguimos juntar dinero, ¿sí? Nuestra alcancía, nuestra economía, ¿sí? Pero según la Real Academia Española, que es la que regula finalmente el significado de todas nuestras palabras de la lengua española, nos dice que la, la economía es la ciencia que demuestra la administración eficaz y razonable de los bienes, ¿sí? ¿Qué pasa? La economía nos brinda a nosotros los conocimientos suficientes para que nosotros sepamos administrar de forma eficaz y en forma razonable los bienes que tenemos, ¿sí? Y Juan Bautista, otro gran filósofo de la economía, decía que es la ciencia que da a conocer al hombre los medios por los cuales las riquezas se forman, se distribuyen y se consumen. Y mientras que Lauret y Mochon, ellos definían a la economía como la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Tenemos estas tres definiciones, uno otorgado por la propia Real Academia Española y otros dos por diferentes filósofos de la economía. Lo que nosotros encontramos en común entre todas estas definiciones es que la economía, para todas estas fuentes de su significado, lo que busca es dar al hombre, a las personas, los conocimientos suficientes para que estos de una forma razonable y eficiente puedan administrar y utilizar determinados recursos, ¿sí? Para que estos no sean utilizados de forma errónea o malgastadas y que no llegue a faltar, ¿sí? Bueno, dentro de la economía nosotros tenemos lo que es los sistemas económicos. Y este sistema económico está compuesto por el conjunto de factores que interactúan en una determinada región. Puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser un continente inclusive, ¿sí? Y este conjunto se trata nada más que la producción, la distribución y el consumo de bienes o de servicios, ¿sí? Bienes o productos. O sea, productos o servicios y bienes. Mientras que la necesidad, acá lo que hay que entender algo es que antes de seguir avanzando, así como hablábamos hace rato, de que la economía nos brinda a nosotros conocimiento suficiente para la correcta administración de los bienes, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante esta correcta administración de los bienes? Porque las necesidades humanas son infinitas, mientras que los recursos son finitos, ¿sí? No son ilimitados, ¿entienden? Entonces, ya que los recursos no son ilimitados, tienen un límite de explotación, nosotros tenemos que ver cómo establecer el sistema de correcta distribución y consumo de estos para que su consumo excesivo, por ejemplo, no acarree otras consecuencias. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Para que este sistema económico pueda funcionar de forma correcta, existen varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, las necesidades, justamente lo que hablábamos, cuáles son los bienes que se pueden producir en base a esas necesidades o cuáles son los servicios que se pueden brindar también en base siempre a esas necesidades humanas, ¿sí? También las actividades económicas, ¿en qué se centra la actividad económica de esa región? ¿En una región rural? ¿Es una ciudad citadina? ¿Cuál es el fuerte de la actividad económica de esa región? Y después están los factores productivos. Atiendan bien, ¿cuáles son los factores productivos? La tierra, el capital, el trabajo y la organización. La tierra es el lugar donde nosotros, bueno, si nos vamos desde el punto de la agricultura, la tierra es donde nosotros plantamos los productos que finalmente vamos a vender. O puede ser el lugar donde nosotros construyamos nuestra fábrica de algo o nuestro local o lo que sea, ¿sí? El capital es el
el monto de dinero que yo tengo que desembolsar para dar inicio y para tener una base estable para el buen funcionamiento de esta empresa o de este bien que yo estoy produciendo. Y después el trabajo obviamente es que alguien tiene que hacer este trabajo. Tenemos la tierra y tenemos el capital, pero alguien tiene que ejecutar esta idea, este plano, este trabajo. Bueno, y ahí entra el factor trabajo, el factor humano. Y por último tenemos la organización. Toda esta estructura que estamos hablando desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la tierra, desde el punto de vista de la capital, necesita una organización para que pueda funcionar bien. Entonces esa organización es otro de los factores para que el sistema económico pueda funcionar bien. Cuando hablábamos, por ejemplo, de trabajo, nosotros tenemos que saber que existen los agentes económicos, que son los que finalmente hacen posible el funcionamiento de este sistema económico. ¿Y cuáles son estos agentes económicos? Primeramente las empresas, que son los que generan fuentes de ingresos, generan bienes, prestan servicios, entre otras cosas, ¿verdad? Después está la familia, que son normalmente los consumidores, y también el gobierno. Y el gobierno tiene mucha implicancia en el sistema económico por la iniciativa que pueda promover, por los accesos que le permita a todo el mundo a poder acceder a sistemas económicos, por ejemplo, a préstamos económicos, por ejemplo, que le ayude a las pequeñas y medianas empresas a producir bienes y servicios o mantener en esa producción o mejorar su calidad de servicio en la producción de bienes o servicios. ¿Entienden? Y después tenemos lo que son los sectores económicos. Primero tenemos el sector agropecuario, después el industrial y el sector de servicios, ¿sí? Acá no hace falta diferenciar mucho. Lo único que podemos definir acá es que el servicio es un bien intangible. No se toca el servicio. Yo no puedo comprar 10 kilos de servicio. El servicio, por ejemplo, es el trabajo que te hace un mozo, el servicio de servirte, eso no es palpable, no es tocable, sino que se brinda ese servicio y se recibe nomás ese servicio de forma intangible, ¿sí? O todo aquello, una cosa es yo irme a comprar un producto, qué sé yo, irme a comprar una hamburguesa, por ejemplo, se me está vendiendo un bien. En cambio, cuando yo me voy a adquirir un servicio, sería el trabajo del mozo traerme la hamburguesa y servirme en mi mesa. ¿Entienden la diferencia entre bienes tangibles y no tangibles? Bienes consumibles tangibles y servicios consumibles no tangibles, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de este sistema económico, existen tres divisiones de la economía. Primero tenemos la producción, y esta división, la producción, lo que se ocupa es de cómo son obtenidas o cómo se producen las cosas o los servicios, ¿sí? Ellas pueden ser por medios naturales creadas sin la intervención del hombre, como el trabajo, el capital de la empresa, según sea la teoría, y únicamente deben ser creados o producidos aquellos bienes y servicios útiles y necesarios, ¿sí? Obviamente que a nadie le interesa producir un bien o un servicio que finalmente no represente de ninguna utilidad, y a nadie le interesa adquirir estos bienes o estos servicios, ¿sí? Bueno, después está la distribución o el reparto. Y acá se estudia cómo son remunerados todos aquellos factores que concurren para la realización de la producción, ¿sí? Y acá entra la renta, salarios, intereses y beneficios, ¿sí? Todo esto es lo que se establece al momento de estudiar la distribución o reparto de los bienes o los servicios que son producidos. La circulación es otra de las divisiones y estudia cómo los bienes y servicios pasan de unas personas a otras por medio de la oferta y la demanda, por medio del mercado, de la inflación, créditos, por medio de bancos, financieras, entre otras cosas, ¿sí? Entonces la circulación estudia de qué manera los bienes, los servicios circulan dentro de una sociedad, cómo son obtenidas, cómo son consumidas y cómo son producidas y cómo se transmite de una persona a otra estos bienes o estos servicios. Y por último está el fin mismo de la economía, que es el consumo, que es el destino final que se le da a los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Cuando yo me voy a comer una hamburguesa, es porque yo tengo hambre. El hambre es una necesidad humana. Entonces, al yo consumir esa hamburguesa, yo le estoy dando yo estoy haciendo uso de la finalidad para lo que fue creada esa hamburguesa, que es saciar una necesidad humana.
¿entienden? La misma cosa cuando nos vamos a comprar agua porque tenemos sed, entonces al consumir el agua estamos cumpliendo el ciclo de la economía al saciar una necesidad humana, ¿verdad? Bueno, dentro del sistema económico nosotros tenemos los problemas económicos, ¿sí? Los problemas económicos no iban a existir si nosotros tuviéramos acceso ilimitado a la diferente acceso ilimitado a una cantidad infinita de bienes, principalmente de bienes, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos hace rato, las necesidades humanas son infinitas mientras que los bienes son finitos, tienen su límite. Entonces, ¿qué pasa? Para poder satisfacer los deseos de la necesidad humana, necesariamente nosotros tenemos que hacer una correspondiente distribución y producción producción y distribución de estos bienes, de estos servicios, ¿sí? Bueno, y esa es la problemática, cómo nosotros administrar correctamente los bienes que son finalmente limitados, ¿sí? La escasez de los recursos, por ejemplo, la tierra, el trabajo, el capital, muchas veces nosotros no tenemos capital suficiente para seguir realizando un trabajo, o no tenemos la tierra donde construir nuestra empresa o donde plantar nuestros productos. Son todos estos los problemas económicos limitados lo que se tiene que resolver. La alta demanda de todos los recursos que existe, por ejemplo, es a causa de la sobrepoblación mundial, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo la necesidad de carne de hace 100 años atrás con la misma necesidad de carne de hoy en día. Hoy en día a nivel mundial se consume 1000 veces más carne de lo que se consumía hace 100 o 50 años atrás. ¿Está bien? Bueno, y también estas necesidades humanas, aparte de ser infinitas, también son diferentes dependiendo en qué sector de la sociedad se encuentra la persona que necesita consumir algo. Es muy diferente se diferencia tanto por el contexto actual y como en el contexto histórico. No es lo mismo las necesidades, por ejemplo, de un barrio muy rico, un barrio privilegiado de la ciudad, mientras que son diferentes las necesidades de los barrios periféricos, ¿entienden? En un sector vive solamente gente de clase media, alta o alta, mientras que en el otro viene gente de menos recursos. Entonces las necesidades de ambos va a ser muy distinto. Tal vez vos en un barrio ultra elegante vos abrís una hamburguesería y no vas a tener gente, porque la gente de alto nivel económico se va a cenar en otros lugares más sofisticados y no te van a ir a comer una hamburguesa. Mientras que si vos abrís un restaurante bien sofisticado en un barrio pobre, también vas a tener gente, porque las personas que viven ahí no tienen esa capacidad de poder costear eso y se tienen que ir a comer hamburguesas, ¿entienden? Entonces, dependiendo del contexto donde se encuentre la persona que va a consumir un bien o un servicio, también se varía los servicios que deben ser, los bienes que deben ser prestados. Y también, así como dijimos, esto varía conforme a los años. No es lo mismo la necesidad de nuestra ciudad de hace 50 o 100 años atrás con las necesidades actualmente. Antiguamente, por ejemplo, no existía asfaltado, no existía iluminación, no existía ni siquiera electricidad. Y hoy en día cada barrio prácticamente necesita tener iluminación pública. Entonces van variando también en ese sentido por medio del tiempo las necesidades humanas, ¿sí? Y entonces todas estas circunstancias al momento de nosotros producir un bien y servicio o un servicio, tenemos que preguntarnos las siguientes cosas, que son las principales problemáticas y los planteamientos económicos. ¿Y cuáles pueden ser? ¿Qué producir y en qué cantidad? ¿Qué servicio o qué bien yo puedo brindar, ofrecer o crear y en qué cantidad puedo hacer eso? ¿Cómo? La segunda pregunta es ¿cómo voy a producir este bien y servicio? ¿Tengo la capacidad? ¿Tengo las condiciones económicas? ¿Tengo el capital? ¿Verdad? Y por último, ¿para quién producir? ¿Cuál va a ser el destinatario de este bien o de este servicio que yo estoy ofreciendo? Bueno. Y por último, tenemos cómo interactúa la economía, la ciencia económica con otras materias, con otras disciplinas. Y primeramente tenemos obviamente con las matemáticas, porque muchos de los hechos económicos se pueden reducir, pueden ser analizados y planteados con simples cálculos matemáticos. Con la física y la biología, por ejemplo, porque principalmente en el sector industrial y agropecuario,
es por medio de la física y la biología se estudian los diferentes métodos de poder mejorar la producción de un servicio o la producción de un bien. Por ejemplo, gracias a la física y la biología nosotros sabemos cómo podemos producir plantas que den mayor rendimiento, cómo producir, por ejemplo, mejores abonos, cómo mejorar la calidad de nuestras gaseosas, entre otras cosas. Por eso la física y la biología también entran en juego acá, ¿sí? Y también obviamente con el derecho, porque el derecho regula todas las áreas de la vida humana y obviamente que también regularía de alguna forma las ciencias económicas, ¿sí? Y estos son solamente algunos de los... y por último está la estadística. La estadística es la ciencia encargada de recolectar y recopilar datos, ¿sí? Y para poder para poder darle estos datos para su manipulación, para que estos sirvan de base para ver qué medidas tomar a favor del mejoramiento del sistema económico. Entonces la estadística reúne los datos, por ejemplo, de consumo, de necesidades, y en base a estos datos se van ajustando los sistemas económicos, ¿sí? Estos son solo algunas disciplinas con las que la economía entra en contacto o tiene relación. Y hasta acá va nuestra lección 1.